Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Miren, nosotros estábamos estudiando las razones trigonométricas y resolvimos algunos problemas, ya sea para calcular ángulos, como es el problema que se está mostrando allí, y también lo hicimos acá para calcular una longitud, que era la longitud, la profundidad con la que tenía que ingresar el taladro. Pero hay otros conceptos asociados al cálculo de lados, ángulos, un triángulo que tienen que ver, son conceptuales más bien, ¿ya? Que tienen que ver con el tipo de ángulo al que nos referimos cuando hablamos de ángulo de depresión o elevación, que son parte de estos problemas. Entonces, cuando uno habla de un ángulo de elevación, se refiere a que tiene que elevar la vista para mirar el objeto. Y un ángulo de presión, entonces, es cuando yo bajo la vista para observar el objeto. Si nosotros vemos de nuevo esto, para observar el ave, la persona tiene que elevar desde la horizontal su vista. Eso sería un ángulo de elevación. Para observar el barco, la persona tiene que bajar la vista respecto de la horizontal y ese sería un ángulo de depresión. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos de elevación y de depresión, nos referimos a la horizontal y respecto a ese horizontal, que es en la línea visual, elevar la vista o bajar la vista. ¿Bien? Entonces, considerando eso, vamos a resolver la actividad online número 5 del ambiente de aprendizaje. Dice, un avión comienza a despegar con un ángulo de elevación con respecto al suelo de 59 grados. Cuando ha llegado a una altura de 169 metros, nos hacen 3 preguntas. Determine la distancia horizontal que ha recorrido el avión, determina la distancia que efectivamente ha recorrido el avión y nos piden hacer un esquema. Ay, ya hice. Entonces, para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es ilustrarlo. Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar la situación en que un avión despega con un ángulo de elevación dado ahí, que es un número, y además nos hablan de que alcanza una altura de 169 metros? ¿Qué podríamos dibujar? A ver. Un avión yendo hacia arriba, pero horizontalmente. Horizontalmente, a ver, espérame. Deja buscar acá. Una horizontal y una diagonal. Ya, espéreme. Una horizontal, una diagonal. Déjenme primero insertar aquí la ilustración de un avión. Y acá tenemos un avión. Alguien me habló de una horizontal. Ahí hay una horizontal. ¿Y qué más me dijeron? Y una vertical. Ya, una vertical. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde está el avión? ¿En qué parte de este segmento? La parte trasera del avión. Aquí una vertical. Profe, ¿Aquí? yo creo que es donde comienza la línea. En la cola del avión. Sí, profe, porque dice que es despegar, entonces iría como En abriéndose, la ¿o no? cola. No sé si me explico. ¿Cómo? A ver, aquí está en la cola. ¿Ustedes dicen que va ahí? A ver, vamos pensando. ¿Qué representa la línea horizontal? Para entender esto. Suelo.
el suelo, ¿cierto? Ya, entonces acá tenemos el suelo. ¿Qué representa la línea vertical? La altura. La altura. Entonces, el avión que está ahí puesto allí en el suelo, ahí está despegando. Entonces, si está despegando a esta altura es cuando ya va en el aire. Tendría que ir entonces por acá, porque hay un punto inicial. Vamos a poner allí. Y el avión en algún minuto se eleva. Así que tendríamos que ponerlo más o menos en esa posición. Es una ilustración. Profe, y ahí en la esquina donde puso el avión serían los 169 metros, ¿cierto? A ver, la esquina es un punto. En los 169 metros es la longitud de un segmento. Voy a poner, ¿qué segmento es el que mide 169 metros? ¿El opuesto ¿El opuesto a qué? al ángulo? Es que no hemos puesto ningún ángulo acá. Entonces necesito, si me van a hablar de un ángulo, necesito que me digan dónde va un ángulo. Profe, yo creo que deberíamos trazar una línea desde el primer avión que dibujamos al que está arriba. Y en ese, ahí se va a hacer el ángulo, en esa parte, en el primer avión. En el que despega. En el que despega, ahí se va a hacer el ángulo de 59 grados. Ya, tú dices entonces que aquí este es el ángulo de 59 grados. Claro, porque ahí dice que el ángulo de elevación, ahí se eleva el avión respecto al suelo es de 59. Ahí sí, ya, ahí tenemos el ángulo de elevación. Listo. ¿Qué más? Profe, y en el avión que está arriba, los ¿Ya? 169 metros. 169 metros no es un ángulo. No, pues, pero ponerlo en la línea rojita que hicimos ahora. Tú dices que esto es el 169. Dice, cuando dice No. Es la vertical. Es la es la vertical, profe. vertical, La línea exacto. vertical, sí. ¿Dónde está el otro avión, cierto? Sí, porque dice altura, es decir, esto despega y va alcanzando distintas alturas. Entonces acá el 169, como bien dice el compañero, tendría que ser la recta vertical. Ahí recién hemos incorporado los datos en una ilustración. Es fundamental que en estos ejercicios ustedes ilustren, porque de eso depende el cálculo. Entonces ahí como en la letra dice haga un esquema de dicha situación, el esquema se hace de los primeros. Ahí está mal indicado como letra C, porque en realidad lo que uno hace primero es un esquema para ver cuáles son los datos que tiene, cómo se relaciona y ahí recién decidir qué cálculo hay que hacer. Bien, entonces acá lo que están pidiendo es determinar la distancia horizontal. ¿Qué distancia horizontal nos están pidiendo? ¿O cuál es la distancia horizontal que nos están pidiendo? Es la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa es la horizontal? ¿Qué significa horizontal? Voy a cambiar aquí el avión para que no Es la aparezca. que, donde comienza el despegue del avión, hacia donde llega a la altura de 169 metros. El cateto adyacente, profe. A ver, espere. Desde donde despega el avión hasta donde llega, eso es el recorrido. Ese recorrido no necesariamente es horizontal. Sería Sí, suelo, profe. sería el suelo. Sería el suelo, porque cuando un avión recorre una línea horizontal, es por ejemplo estando en el aeropuerto, antes de despegar, va por una línea recta, esa es la horizontal. La línea que une, la roja que está acá señalada de color rojo, es el recorrido que hace el avión después de despegar, que ya no es en forma horizontal. Bien. Ya. ¿Alguien más había dicho algo?
Voy a borrar este avión porque tiene ahí como un lápiz y eso no me gusta. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que calcular, determina la distancia horizontal, es lo que acá está llamado suelo, que me dijeron ustedes, suelo. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. La pregunta es cómo calculamos eso. Con la razón tangente, profe. ¿Cómo? ¿Tangente a qué? Primero, ¿tangente de qué? Eso, ¿tangente de qué? Tangente de 59. Tangente de 59. Veamos, si decimos tangente de 59, ¿qué compara la tangente? El cateto opuesto con el adyacente. El cateto opuesto acá es 169. Y el adyacente es el suelo. Le vamos a poner ese, ¿ya? Para que tenga coherencia con eso. Bueno, entonces si nosotros de esta igualdad queremos saber S, ¿cómo calculamos S aquí? Tendríamos que dejar la X sola. ¿Cómo? Como X se está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Y tangente, como va a multiplicar con X, va a pasar dividiendo con 169. Ya. Entonces, tangente de 59 va a quedar ahí multiplicado por, en este caso es S, pero es lo mismo que tú llamas X. Y entonces S sería 169 dividido en tangente de 59. Entonces, ¿cuál es el valor de S? Profe me dio un valor de 119,3806. 0,6. Oh, perdón, profe, no, espéreme. Ya, Me equivoqué, puse un 5. Espéreme. ya. 1.5454. Era ¿Cómo? 126. No, yo 101. No, ¿sabe que no le entiendo a ninguno de los dos? 101.5454. Sí, Ahí, por eso me dio. ya, es que no entendía. 101.5454. Ya, entonces esa sería supuestamente la longitud en el suelo. Bien. ¿Alguna duda, consulta aquí? Profe, que a mí me dio otro valor, no sé por qué. A ver, ¿qué valor te dio a ti? Me dio 126,88. Mira, lo vamos a hacer con la calculadora y verificar quién lo hizo bien, ¿ya? Para que no haya lugar a dudas. Si es 126 o 101. Entonces, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo DEG, es decir, con una D. Entonces, acá mi calculadora está en modo DEG, porque eso me lo va a trabajar el ángulo en grados. Tenemos el 169 dividido en la tangente de 59. Es 101,5454. Entonces, Damaris, a lo mejor tu calculadora no tiene la D arriba. Sí, profe, tengo la G. Ya, La cambio al entonces, ya. sí, tienes que cambiarla. ¿Sabes cómo cambiar? A D, ¿cierto? Sí. Sí, Ahí la cambié, ya, profe. Ahora ya, sí. perfecto. Listo. Ahora, la letra B nos pide, determine la distancia que efectivamente ha recorrido el avión.
¿Qué distancia nos está pidiendo? La Ahora sería la hipotenusa, hipotenusa. ¿no? La hipotenusa. ¿Alguien más habló? Yo, profe, dije lo mismo, la Lo hipotenusa. mismo. Ya, perfecto, súper. Entonces, ahí le voy a poner otro color para que no se confunda con el cálculo rojo. El cálculo rojo es lo del suelo, así que voy a marcar ahí el suelo con rojo. Ya, entonces, la hipotenusa, ¿cómo la calculamos acá? ¿Qué razón trigonométrica nos podía ayudar a calcular la longitud de la hipotenusa? Coseno ¿Coseno de qué? de 59 grados. Entonces, si decimos coseno de 59, el coseno compara el cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 101,5454. Ya, partido por la hipotenusa, que es lo azul. ¿Cómo? Dale una letra a la hipotenusa. X. Vamos a llamarlo X. ¿Y cómo despejas X en esta situación? Coseno de 59 grados por X, si no me equivoco, Sí, bien. es igual a 101. Eso mismo. Ya, ¿y qué más hacemos? Para despejar X. Se pasa el coseno a división. Ya. Entonces, X sería igual a este número dividido en el coseno de 59. A ver, calcúlenlo y me dicen cuánto es. $197.1609. Ya. Bien. Entonces, la respuesta en la A nos había dado 101,5454 metros y la respuesta en la B nos dio 197,1609 metros. Perfecto. Ya la letra C nos pedía el esquema, pero el esquema lo hicimos inicialmente, así que ya está resuelto. ¿Alguna duda? Ya vamos a resolver entonces otro problema. Esta es la actividad online número 6. Les voy a dar un tiempo y luego voy a preguntar. ¿Bien?
Y a ver, veamos cómo va. Dice aquí. Un faro construido al nivel del mar tiene 62 metros de alto. Desde su cima, el ángulo de presión a una boya mide 45 grados. Determine la distancia entre la base del faro y la boya. Bien. Voy acá a incorporar una imagen que tenga un faro construido a nivel del mar. ¿Ya? Y a ver, Freddy, ¿qué es lo que hago sobre esta imagen para incorporar la información que nos dice el enunciado? Dice que desde la punta del faro hacia la boya hay un ángulo de 45 grados. Ya, entonces voy a poner una boya en el mar. Voy a poner, por ejemplo, que la boya, voy a poner acá una pelotita. Ya, esa es la boya. Ahí está el punto más alto, ahí está la boya. ¿Ya dónde escribo los 45? ¿En la boya? En la cima del faro. A ver, cuando me dicen en la cima del faro o en la boya, igual necesito más información, porque un ángulo necesita 2 segmentos y hasta el momento me han hecho trazar solo uno, que va desde la cima a la boya. Entonces, Falta de la olla al faro, ¿a qué parte del faro? a la base, A la base. A la base. un Ya, horizontal. entonces, ya, eso nos falta. Ahí trazamos entonces una horizontal. Ya. ¿Dónde está entonces el ángulo de 45 grados? Yo creo que en la boya. En la boya, si tú dices en la boya, debería... ¿Te refieres a esto? ¿Sí? Dice el ángulo de depresión. Siempre el ángulo de depresión o de elevación es respecto al horizontal. Si este es el horizontal y este es el ángulo de la boya, entonces correcto. Está bien. Voy a usar otro lápiz porque ahí como que no se nota bien. Y ahí está el ángulo de 45 grados. Ya. ¿Dónde está el 62? ¿O dónde se anota el 62? A un costado del faro. A un costado del faro. ¿Cómo a un Que costado? sería la altura del faro. Eso, la altura Eso del mismo. faro. La altura del faro. Entonces, la altura del faro va desde el punto más alto a la base. Entonces, la altura del faro son 62 metros. Ahí sí se ve mejor. Bien. Y ahora vamos a la pregunta. ¿Ah? Ahí dice que desde la cima del faro, dice el ángulo de depresión de una boya mide 45. ¿Qué significa con el ángulo de depresión? Es el ángulo que se genera entre la horizontal y la línea de visión. Ah, ya. Entonces, si una persona está acá en la cima, mira, si una persona está en la cima, yo te digo, insertar. La línea de visión es la línea, no sé si ahí se ve una línea roja que tracé.
Ya, ahí se ve mejor con este color. Ahí. Ya, esa es la línea de visión. La persona que está en la cima del faro tiene que bajar su vista para observar la boya. Esto la tiene que bajar la vista para observar la boya. Ahora, al revés, si estoy desde la boya observando la cima, la persona que está acá en la boya debería elevar su vista para observar la cima. Ese ángulo de la boya para elevar la vista es el mismo ángulo que necesita la persona que está en la cima para bajar la vista y observar la boya. Por eso, el 45 grados puede ir en esa posición o puede ir en esta posición. Ah, ya. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna otra duda? Solo eso. Ya, recuerden entonces que siempre respecto al horizontal. Bien, ahí tenemos la información en el esquema. Dice, determina la distancia entre la base del faro y la boya. ¿Cuál me están pidiendo entonces? De las líneas que hemos trazado. La base. La base. ¿Cierto? Le voy a poner otro color y un poco más intenso para que se vea. Ya, que en este caso ahí destaqué con azul. Ya, este segmento azul es el que tenemos que calcular. La pregunta es, ¿qué razón trigonométrica podemos utilizar? Seno ¿Seno de qué? de 45. Si dice seno de 45, sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a 45? 62. Partido por la Sobre X. Pero, ¿qué representa X? La hipotenusa. La hipotenusa. Y la hipotenusa acá es este segmento. Es este segmento, el verde. Ese es el que te piden calcular en la A. Ah, no sería la base. Entonces, ¿nos sirve la razón seno para calcular la base? ¿Es tangente, profe? Tangente, a ver, cambiemos acá. Si decimos tangente, la Es tangente coseno, profe. Pero vamos a probar primero con la tangente y después el coseno. A ver, si decimos tangente, la tangente compara el cateto opuesto, 62, partido por el cateto adyacente. El cateto adyacente a 45 es el azul. Ahí estaría bien, con la tangente. Así que la tangente nos permite calcular el segmento azul. Profe, perdón, ¿cómo fue que identificó que era la tangente? Porque la tangente compara el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, si vemos acá, tangente de 45, cateto opuesto, 62, partido por el cateto adyacente. Y acá lo que piden es la distancia de la boya al faro. Y ese pasa a ser, en este caso, el cateto adyacente al 45. En cambio, cuando tu compañera sugirió el seno era el cateto opuesto con la hipotenusa. Y la hipotenusa es este segmento, que no corresponde a la base del faro, a la boya. Profe, Ujú. Ya, entonces eso sería como para la B, ¿cierto? ¿La del seno? ¿Sí? A ver, porque en la B la distancia entre la parte más alta de faro, claro.
sería como la B. Entonces ahí le vamos a poner I. Ahí sí que para la B nos sirve el seno, porque ahí Ya. tendríamos el seno de 45 igual al cateto opuesto, que es 62, Por la partido hipotenusa. por la hipotenusa. Exacto, ahí sí. Ya. Entonces, en el primer caso, ¿cómo calculo X? Quedaría 62 partido por tangente de 45. ¿Cuánto da entonces X? Me dio 62. 62. Por lo tanto, 62. Ya, nos falta la I. Quedaría, profe, 62 partido en seno de 45. Ya, ¿y cuánto es eso? Me dio 87,6812. Preguntas. ¿No? La letra C del esquema, que ya lo habíamos hecho inicialmente, así que esa está resuelta también. Entonces les propongo otro problema, otro desafío. Aquí viene. Este es el siguiente problema.
Bueno, dice, dos edificios están situados a 98 metros uno del otro. Desde la azotea del edificio más alto se avista la azotea del otro con un ángulo de presión de 65 grados, mientras que desde su base, la azotea del edificio más bajo se observa con un ángulo de elevación de 23 grados. Calcula la altura de ambos edificios. Voy a poner aquí dos edificios. Profe, serían dos edificios separados por 98 metros, unos Ya. con el otro. Ya, bien. Entonces voy acá a poner dos edificios. Entonces aquí tengo una imagen. Espérenme. Ahí hay un edificio. Vamos a poner otro. Otro edificio. Además, son de distinta altura, ¿ya? Así que vamos a poner otro edificio de otro tamaño. Voy a poner acá otro edificio. Este va a ser más chiquitito. Ahí. Y separados, como dijo la compañera, en 98 metros, así que voy a hacer una línea. Ahí, en el suelo. Y ahí dice que están separados 98 metros. Ya. ¿Qué otra información entrega? Que de la azotea del edificio más alto hay un ángulo de depresión de 65 grados. Ya, cuando tú hablas de ese ángulo de presión, tienes que indicar también respecto a qué objeto. ¿Dónde trazo una línea? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y dónde pongo el ángulo? La línea se traza desde la azotea del edificio más alto a la azotea del más bajo. Ya, voy a trazar la línea entonces, en este caso, del edificio verde al edificio rojo. Voy a ponerla allí mire, voy a cortar acá. Para que no se confunda el concepto, vamos a decir, hasta ahí llega el edificio. ¿Ya? Y esta es la azotea del otro edificio. Y ahí tracé la línea. ¿Dónde ponemos el ángulo? Este también. Les voy a recortar esa parte de arriba a los edificios porque si no nos podemos confundir con el concepto de azotea. Vamos a decir, ya, ahí está la azotea. Bien. Ya, ¿dónde escribo el ángulo? Profe, tendremos que hacer una base desde la azotea del más bajo como hasta la mitad del otro, ¿no? Ya, cuando ¿O se tú usa dices la base que está abajo? ya, desde la azotea, ya esa línea desde la azotea, tú dices que en la misma dirección que la que está acá en negro.
Claro, sí. No sé, yo creo, o se usará la ¿Ya? misma base del 98, que no estoy segura. No, está bien que tracemos una Ah, ya. línea. Así dices tú. Ya, eso, sí, eso mismo, profe. Sí, lo podemos hacer. Ya, ahí está la línea. Listo. ¿Qué más? ¿Dónde anotamos el ángulo de 65 grados? Entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Pero Sería como adyacente. abajo, a ver, sería Mira, acá. acá, dime. No, que sería de entre ahí donde está el edificio más pequeño, la azotea del edificio más pequeño, la punta ahí. ¿Dónde está la línea roja con la línea negra? ¿Sí? Ya. Entonces, acá tú estás diciendo que este ángulo es el de 65 grados. Desde la azotea del edificio más alto, que es este, se avista el edificio del otro, o sea, se avista la azotea del otro con un ángulo de depresión de 65. Sí, está bien, porque recuerden que el ángulo de depresión y el de elevación son respecto a la horizontal. Entonces, desde aquí una persona está observando, desde la parte más alta del edificio verde, observa. Miren. Su línea de mira sería esta línea negra. Entonces, esa persona que observa desde allí tiene que bajar 65 grados la vista. Los mismos grados que tendría que elevar la vista una persona que está en la azotea del edificio rojo y observa la azotea del edificio verde. Así que está bien. Ya, perfecto. Ahí tenemos el 65. Le falta anotar información en esta ilustración. Nos falta anotar el 23 grados. Ahí sería, profe, entre el edificio de la azotea más alto, en la línea roja, ¿Ya? la elevación de 23, Pero me dices la línea roja con qué. con el edificio de la azotea Ya, del tú edificio alto. dices este. ¿El cateto opuesto, profe? Espérame. Tú dices este. Sí, Ya. Ahí tenemos un error. ¿Por qué? Porque ahí tú estás posicionando un ángulo no respecto a una horizontal. Tú estás posicionando un ángulo respecto a una vertical. Y el ángulo, insisto, tanto de depresión como de elevación son respecto a una horizontal. Además, supongamos que fuese ahí. Vamos a suponer que va allí. ¿Es posible que ese ángulo mida 23? No, profe. ¿Por qué? Porque creo que al otro lado, profe, en el que faltaría, ese es un ángulo de 90, ¿o no? Sí, Más sumado a los 65 nos daría los 180. exacto. Aquí este es un ángulo de 90 porque es horizontal respecto a la vertical. Entonces estos triángulos nos suman 180. Así que con eso podemos desechar la idea de que el 23 va en esa posición. Profe, entonces el 23 va en el cateto opuesto. El 23 no es un cateto, es un ángulo. Entonces eso tampoco puede ser, porque tú me dices va en el cateto opuesto. Cateto opuesto es una longitud y 23 es un ángulo.
Profe, ¿será que tendremos que hacer una línea que cruce la línea negra de arriba con la de abajo en una vertical? Una vertical que cruce la línea de arriba con Las la de dos, abajo. sí, pero no esa, la de arriba, las dos de arriba, como esa línea imaginaria que están ahí, Tú dices una línea así. pero al lado derecho. Espérame. Ya. Insertar. A ver, esto es una línea vertical. ¿Eso? Claro, sí, pero yo decía una más cortita, pero que fuera el lado derecho, que juntara las otras dos que faltaran como... Ahí, Sí, ya. y poner ese ángulo en lo que... A ver, tiene que ser con la base, ¿cierto? Ay, ¿será lo que falta del 65? Pero lo que falta es 65 respecto a qué. O sea, donde está el 65, hacer el ángulo en ese espacio, es que no sé cómo indicarle, Ya, pero ya, sí entiendo. Al lado del 65 tú dices que aquí va el 23. Es sí. posible que ahí, evaluémoslo. ¿Es posible que ese ángulo mida 23? Sí, no, ¿y por qué? Que sería lo mismo que lo otro, pues. Claro, Entonces, ay, no sé, profe, ahí me pillo. lo que pasa es que están teniendo dificultades en la comprensión. Dice, desde la azotea del edificio más alto, se avista la azotea del edificio más bajo con un ángulo de presión de 65 grados, mientras que desde su base, la azotea del edificio más bajo se observa con un ángulo de elevación de 23 grados. ¿Qué es esto? Mientras desde su base, ¿a qué edificio hace referencia? ¿La base de qué? Ya, al suelo, pero ¿de qué edificio? ¿Del verde o del rojo? Del verde. Ya, entonces, desde el suelo del verde, eso es lo que dice ahí, se observa la azotea del edificio más bajo con un ángulo de elevación de 23 grados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El ángulo va dibujado donde está el arbolito en el edificio verde. Pero es que en el arbolito ahí hay un ángulo de 90 grados. Mientras que desde su base, ustedes me dijeron del suelo del edificio verde. Yo estoy observando. ¿Qué estoy observando desde ese suelo? La azotea del edificio rojo. Ya, la azotea del edificio. ¿Está esa línea de visión trazada acá? No, profe, esa faltaría entonces. Eso nos falta. La línea de visión que va desde el suelo del edificio verde a la azotea del edificio rojo. Esa línea de visión no estaba trazada. Y ahí tenemos la línea de visión. Entonces, no voy a hacer con otro. ¿Cuál es el ángulo o en qué lugar va el ángulo de 23 grados? Tiene que ir, profe, entonces, de donde está el arbolito, en esa parte. Pero el arbolito es un objeto que está perpendicular a la base. O sea, tú me estás diciendo que ese ángulo de 90 es 23, no puede ser. Me No, tienen pues, que decir, a ver, aquí hay líneas de colores. ¿Entre qué líneas? ¿Las líneas de qué colores? ya, la azul y la negra. Eso, ya, entre la azul y la negra. Eso. Acá. Porque si ustedes dicen el arbolito, eso puede ser todo, puede ser la parte de arriba, puede ser la parte de abajo. Ya. Ahí. Ese es mi ángulo de 23 grados. Bien. Ahora que ya logramos hacer la ilustración, vamos a poder hacer los cálculos y responder la pregunta.
La pregunta es, calcula la altura de ambos edificios. ¿Ya hay ideas? Calcular el cateto opuesto a 65 grados. Ya, si vamos a calcular el cateto opuesto a 65 grados, tú te refieres a eso. Eso yo lo voy a Sí. llamar, le vamos a poner X. ¿Qué razón trigonométrica quieres usar o vas a usar? Es que para encontrar el cateto opuesto necesitaría la hipotenusa, porque ninguna razón puedo buscar despejando el cateto opuesto. Y no, la hipotenusa sería esta línea roja y no la Claro. tenemos. No. Miss, y aquí yo no podría usar las funciones secante, cosecante. No, porque esas no están en la calculadora. Entonces Ah. no nos permiten calcular ángulos ni lados. Profe, ¿y ahí no serían los 98 metros, que es la distancia que Claro, podemos trasladar esa información. ¿Dónde están los 98 metros en este triángulo? La base. En la base. Ya, eso sí podemos trasladar, ¿cierto? Porque esta distancia en el suelo es la misma que esta distancia. Ahora, entonces, si nos acercamos solo a ese triángulo que está allí, ¿qué razón trigonométrica nos permite calcular X? Tangente, profe. Tangente de 65, veamos. ¿Cuál sería aquí la tangente de 65? Aquí está el 65. ¿Qué compara la tangente? Opuesto sobre adyacente. El opuesto. ¿Cuál es el opuesto a 65 grados? X. Y el adyacente a 65 grados. 98. Bien. Entonces sí se puede calcular lo que querían, que era el X, con la razón tangente. ¿Cómo despejo X acá? El 98 sí pasa a multiplicar a tangente 65 y a 98. Entonces, ¿cuánto sería el valor de X? $210,16, profe. Dame 2 decimales más, por favor. 16. Ya. Otra vez. Bien, gracias. Entonces, eso sería X. Ahí tenemos la altura de alguno de los edificios.
¿Qué más debemos calcular? La altura del edificio rojo. Ya. Voy a poner a esa altura I. ¿Cómo calculamos I? De la misma manera que hicimos, que buscamos X con la tangente, Entonces, para I diríamos tangente de qué ángulo? de 23. 23. Ya, la tangente de 23. El cateto opuesto a 23. Sería I sobre 98. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos I? Tangente de 98 por tangente de 23 igual a I partido 98 por 98. Ahí se simplifican los de 98 y Claro, solo te quedaría está la I. claro. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el I? — 41.5985. Ya. — 59.85. Entonces, cuando dice calcula la altura de ambos edificios. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, del edificio rojo sería la I y de la Ya, azul sería la suma de la X con la Y. ya. Entonces, voy a escribir acá. Espérenme. Entonces, el rojo es el más bajo. Entonces, como acá hablan de edificio alto y bajo, vamos a poner que la altura del edificio más bajo es 41,5985 metros. Y la del edificio más alto. ¿Cuánto es? 251,7601. Bien. Voy a poner ahí metros para que no quede. Bien, chiquillo. ¿Alguna duda? Consulta. Ninguna, profe. Ya, chiquillo. Entonces nos vemos la próxima clase. Bien. Que estén muy bien. Igual, profe, nos vemos, que esté bien, cuídese, que descanse. Igual, Chao, profe, igual. gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Igual, chao, chao.